Bueno, ya está con nosotros dos excongresistas, dos exministros que han sido muy activos y lo siguen siendo en la política nacional. Nos estamos refiriendo al excongresista y exministro Rafael Rey y a Juan Cheput. Buenas noches a ambos y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, se caía de Maduro, como decía esto. ¿Les sorprende a ustedes que haya habido por 62 votos a favor este voto de confianza? Empezaré diciendo algo que va a extrañar. Debería eliminarse el voto de confianza. Lo aprobamos cuando se hizo la Constitución, a insistencia sobre todo de Enrique Chirinos. Pero un poco como para copiar lo pasaba en el Parlamento español, ¿no? Inglés sobre todo, ¿no? Pero la verdad que creo que no sirve. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, por ejemplo, si quieres conseguir las dos negaciones de confianza para poder cerrar el Congreso, la primera puede ser simplemente la presentación del gabinete. Pero las razones de fondo son las siguientes, me parece. Primero, lo que dicen los ministros en la presentación no coincide con lo que empiezan a hacer. Los congresistas que los escuchan, si es que los escuchan, no les creen. Y la población tampoco le creen a lo que ofrecen. De manera que, ¿para qué perdemos 8 horas, 9 horas, 10 horas en un debate que es completamente inútil? Son ministros desde que lo nombra el presidente. Yo eliminaría el voto de confianza. Ahí están investidos, digamos, desde el mismo momento que toman el juramento. En el Perú sí, en otros países hasta que el Congreso no los ratifique o no los nombre, sí. Pero en el Perú son ministros desde el momento en que se nombran. Claro. Me parece que es... Lo que dice Rafael es correcto, completamente, porque... ¿Usted también estaría de acuerdo en que se elimine esa figura? Yo creo que sí. Mira, Enrique Chirinos Sotos efectivamente se inspiró en el Parlamento inglés y también en la Constitución del 78 de España, y lamentablemente ahí hay una suerte de híbrido mal adoptado, ¿no?, que genera una serie de confusiones. Pero yendo al tema local, ya específicamente, yo considero que es como un déjà vu. Casi todo lo que ha mencionado el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, tiene que ver con lo que dijo Gustavo Adrianzen hace aproximadamente 1 año y 10 meses. Bueno, es casi el mismo gabinete Adrianzen sin Adrianzen, claro, ¿no? Salvo dos cambios o enroques, Si ¿no? uno empieza a comparar las promesas que hizo Gustavo Adrianzen en materia de seguridad, la protección electoral, etcétera, la institucionalidad. Mira, solo para hablar de un tema, el tema económico. Ambos han indicado que van a mejorar los indicadores económicos. Cuando asumió Gustavo Adrianzen, dijo, vamos a disminuir el déficit fiscal de 2.8 a 2.2. Están pidiendo ampliación del déficit. Y ahora están pidiendo presupuesto. Exactamente. Ahora, primero, ya que estamos hablando del voto de confianza, veamos cómo votaron las bancadas, porque es muy interesante ver este cuadro de la votación. Veamos. Bueno, porque tenemos el cuadro, porque ahí vamos a ver cómo las bancadas votan en bloque. Hemos visto que, por supuesto, APP y Fuerza Popular, que Javier Velázquez Quejel les acaba de decir, las bancadas oficialistas, ¿no? Ahí está. Fuerza Popular, 21 congresistas, 20 votaron a favor, 0 en contra, por supuesto 0 abstenciones. Votaciones de Podemos, ahí tienes 14 votos a favor, ¿no? Ahí lo tenemos, Podemos está 14 integrantes a favor, 0 en contra, 2. Abstenciones, 8, Podemos. APP, integrantes 14 a favor, 10, en contra, 0. Abstenciones, 1. Luego sigue Perú Libre. Perú Libre son 11 integrantes, vota a favor solo 1, en contra 4, abstenciones 0. La bancada de Renovación Popular, integrantes 11, a favor ninguno, ellos en bloque en contra 9, abstenciones 0. Acción Popular, de 9 integrantes, 8 votaron a favor de darle la confianza, 0 abstenciones, 0 en contra. Y luego sigue el bloque magisterial, que votaron 7 a favor de 8. Cambio Democrático, Voces del Perú, votaron 0 a favor. De 8 integrantes, 4 en contra. Y sigue Somos Perú, que votaron de 7 integrantes, 7 a favor. Ahí está el bloque. Avanza País, 6 integrantes, 2 a favor, 0 en contra. Ahí más bien
no habrían estado. Bancada socialista, de la bancada socialista de 5 integrantes, ninguno a favor y los 5 disciplinadamente en contra. Honor y Democracia, que son 5, los 5 a favor, disciplinadamente a favor. El Bloque Democrático, 5 integrantes, 0 a favor, 3 en contra. Y finalmente los no agrupados, que son 6 integrantes, 2 a favor y 3 en contra. Entonces, esto refleja un poco cuáles son las tendencias del Congreso. Hemos visto que los más, digamos, disciplinadamente, ¿no? Fuerza Popular, APP y Honor y Democracia, Somos Perú, ¿no? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo no creo comprendo y compruebo que hay voto, digamos, en bloque. Yo nunca he creído en los votos en bloque. Yo soy de los que piensa que no es que el partido deba otorgarles libertad a sus integrantes, sino que la tienen por el hecho de ser personas y seres humanos. Cuando yo estuve en el Congreso y teníamos una bancada de Renovación Nacional, yo siempre les decía a mis colegas, no votemos en bloque, vote cada uno como su conciencia le diga. O sea, no había que una disciplina. Nunca había ninguna. Y como yo sí había tenido el cuidado de escoger gente honesta y gente inteligente, discutíamos, dábamos razones, nos entendíamos entre nosotros y si alguien convencía a los demás, teníamos un acuerdo. Si no nos convencíamos, como yo sé que el otro es honesto y él sabe que yo soy honesto, ¿cuál es el problema? Que cada uno vote por lo que le parece que es conveniente al país. Yo creo que el debate de la confianza me parece que se presta siempre a un show y a una intervenciones larguísimas en las que en la práctica no se dice nada. Ahora, eso del show con intervenciones largas también se puede prestar a un intercambio quizás de favores. Yo voto a favor, pero mira, sácame este proyecto. Eso ya fue antes. ¿No? Eso ha sido antes. Claro, pero que se refleje en la votación. Claro, pero mira, una de las cosas graciosas que ha habido el día de hoy es que tú has visto un parlamento sumamente crítico. Y yo no entiendo cómo puede haber congresistas que tienen un discurso crítico hacia el gabinete y luego votan a favor. No, o sea, bueno, para la Cámara seguro, ¿no? Para la tribuna. Para la Cámara, pero y la otra cosa, ¿cómo empezó la jornada de hoy con un ausentismo impresionante? Eso de trabajar virtualmente es una perversión, ya se ha convertido en un fenómeno que le hace muchísimo daño a la democracia. Tiene que eliminarse. O sea, tiene que ser 100% presencial. Es que mira, no puede ser, yo escuchaba la vez pasada a la señora Patricia Juárez, y acá Rafael ha sido parlamentario con bastante experiencia. No puede ser que un parlamentario esté en 6, 8 comisiones, es imposible. No, claro que no. Y además el reglamento te habla de 2 comisiones en las cuales tengas conocimiento. Y Patricia Juárez decía, no vamos a poder estar en 5 comisiones si es que eliminan la virtualidad. La virtualidad es enemiga de la eficiencia y hoy día se ha demostrado que es absolutamente incapaz de generar un buen debate. Bueno, así como hay congresistas que hablan largo y según ustedes también para la tribuna como un espectáculo o populismo también, hoy día el premier Arana ha hecho una propuesta de retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos lo que ha dicho y escucharemos también las opiniones de nuestros invitados. Conscientes con la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos, que es además un aspecto de interés para el Congreso de la República y la ciudadanía en general, propongo ante este honorable Parlamento la creación de una comisión integrada entre el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia, las instituciones y organismos competentes para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema. Bueno, eso para la tribuna está bien, pero la realidad es otra. Esto no es que mañana creamos una comisión y a fin de año estamos fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no es así. ¿O estoy equivocada? ¿Cómo ves ese anuncio? Si tú denuncias un tratado, pasa un año para que efectivamente puedas retirarte. Ahora, yo siempre he estado a favor, nunca estuve a favor de que se firmara esa convención o de que lo hubiésemos firmado. Estuve de acuerdo en su momento con el retiro, estuve en desacuerdo con el retorno sin condicionamiento ninguno, sin observación ninguna. Hace muchos años, en el 2002, si no me equivoco,
con Pepe Barba presentamos un proyecto en el que decíamos que para retirarnos de la competencia contenciosa para los temas de terrorismo, no para todos, sino para los temas de terrorismo y para los temas de narcotráfico. Porque ¿por qué tenemos que someternos a... O sea, para otras cosas me parece útil la Corte Interamericana, porque efectivamente hay muchas veces abusos del Estado en una serie de cosas. Pero en el tema del terrorismo, los que abusan son ellos, los que nos imponen humillaciones y indemnizaciones que son inaceptables y que sin embargo las hemos aceptado y muchas de ellas las hemos pagado. O sea, básicamente está de acuerdo con el primer Arana. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, ¿no cree que es un anuncio populista? Pero no como... Sí, o sea, el nombrar una comisión me parece absolutamente demagógico. Si tú quieres que algo no salga, encárgaselo a una comisión. Ahora, pero es que el primer Arana no ha dicho de la comisión que ya nombró antes para la pena de muerte. Ojo. Sí, por eso. Esas son... Es para quedar bien con determinados sectores. Por ejemplo, con los que piensan, como yo, que hay que salirse de la Corte para el tema del terrorismo y del narcotráfico. Pero yo no esperaba nada de este gobierno. Yo espero de este gobierno, ¿sabes qué? Que resistan, que no estorben. Eso es todo lo que espero de este gobierno, hasta las elecciones próximas. Yo sí creo que sería muy malo para el país que entráramos a una vacancia, eso es lo que quieren un montón de caviares y por supuesto, otras personas. Pero, pero no esperaba nada especial y por eso me parecía, digamos que intuía que iba a ser y que le iban a dar la confianza y no pasaba nada. Así que, bueno, pero entonces, el anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, populista, realista, ganar tiempo, mira, jugar para la tribuna. Es un anuncio populista y al Premier le gustan mucho las comisiones, ¿no? Como acabas de decir. Él presidió una comisión que se supone iba a convocar a todo el mundo y pasearse por todo el país, en todas las regiones, sobre el tema de la pena de muerte. Bueno, sí lo hizo. El mes de noviembre, 11 reuniones ha tenido y no tiene ningún resultado. Y eso ni siquiera lo ha mencionado el día de hoy. Y ahora pretende hacer otra comisión en año electoral para discutir ese tema. Claro, todos los candidatos, o sea, muchos candidatos del corte que quieren el retiro del sistema interamericano van a decir. Claro, ahora, no nos olvidemos que no es primera vez que un premier trata ese tema de retirarse de la Corte Interamericana durante este gobierno de Dina Boluarte. Cuando la Corte Interamericana ya la sancionó sobre el tema de los muertos en diciembre y enero, al inicio de su mandato, ya hubo una comisión que planteó una propuesta de sanción para que se empezara a discutir en la jurisprudencia peruana y ya el gobierno intentó salir y se dio cuenta de que el camino era demasiado largo y le iba a generar más problemas. Entonces, en un contexto como el actual, el electoral, yo creo que el premier ha tenido que ser puntual en lo que se refiere a la seguridad en el proceso electoral. Ahora, pero hay hechos prácticos y concretos que el Estado peruano ha desobedecido las recomendaciones de la Comisión Interamericana, como el indulto a Fujimori. Bueno, y seguimos en el sistema. ¿Y cuál es el problema? A eso voy, es decir, la soberanía? Hay que salirse o no salirse porque igual el Estado es autónomo en obedecer o desconocer. Sí, bueno, definitivamente. No hay consecuencias si no obedecemos, por supuesto. Eso ya lo sé, pero hay presión mediática, hay presión internacional, por lo menos de ellos. Pero, Rafael, discúlpame, una precisión. Los que han planteado en el tema del indulto no es la Corte nos obliga. No, es la comisión. Es la comisión, ¿no? Pero cuando uno se retira de todo el sistema. Si la Corte hubiera dicho no sale lo de Fujimori, hay compromisos internacionales, te vuelves un paria. Por eso es necesario denunciar los convenios, porque las agencias internacionales, el Fondo Monetario, o sea, se te cierra todo. Entonces, no, pero yo no creo que... No se llega a eso, sí se llega a sanciones de ese tipo. Pero a lo que voy es que... Pero de retirarse el Banco Mundial... No, sí, Rafael, las agencias internacionales, cuando tú desconoces un convenio en materia de derechos humanos, tiene repercusiones en el ámbito del factor crediticio. Sí, a futuro, no lo anterior. Bueno, a futuro. Claro, pero en este caso específico, mira, eso sí es vinculante. Entonces, pero no hay una posición consistente porque lamentablemente no hay legitimidad. Ahora, la presidenta no tiene fuerza política para hacerlo. Pero el premier, insisto, ha hablado de este sistema interamericano, pero ha dicho otro tema que pareciera bastante populista o, por decirlo de algún modo, optimista, ¿no? Él dice que crecemos 4%. 4% para este año, dice, vamos a crecer al 4%.
¿Esto es realista cuando vemos que va a haber una redistribución del IGB? Es decir, que del 18% que debía recibir ahora va a recibir el Estado 16%. ¿Cómo lo ve Rafael? No, los conocedores, digamos, del tema han pronosticado un crecimiento de 3.2. Yo creo que el 4 es demasiado optimista, en primer lugar. Pero en segundo lugar, me daría igual que crezamos a 3.2 o a 4. Mientras no crezcamos a más de 6%, no bajamos la pobreza. Es cierto. La pobreza no se reduce. Ni se absorbe Con lo empleo. cual, ¿ah? Ni absorbes O sea, empleo. 4... Por supuesto, Ni creas empleo. A ver, generamos entonces, empleo. Entonces, es una, ¿cómo se dice? Un consuelo de tontos. No estoy criticando al ministro, finalmente, porque este primer ministro, de él no depende, digamos, ¿no? Pero es un consuelo de tontos decir, bueno, vamos a crecer 4%, suponiendo que fuese verdad, vamos a crecer más que cualquier país de la región, incluso más que muchos países del mundo. ¿Y cuál es el problema? Pero que lo que no comprenden es que un país desarrollado, por ejemplo, un país europeo, crecer al 3%, sin pobreza, que casi no tienen pobreza, por lo menos natural, o sea, de sus connacionales, no hablo de la migración, bueno, es un crecimiento de todas maneras, pero un país que está con una pobreza aproximadamente ya del 35% más, no, ¿qué 35? 40% nuevamente, crecer a 3% o a 4% no alivia la pobreza y no genera empleo. Ahora, y con el nuevo ministro de Economía que tenemos, ¿es realista hablar de 4% y además que no se opone a nada de algunas cosas bastante populistas del Parlamento, ¿no, Juan? Lamentablemente, con ese ministro no veo yo la posibilidad de llegar al 4%, pero hay una situación que es peor, de la cual no ha hablado el Premier, ¿no? Que es que con un déficit fiscal que puede llegar a 3.6 este año, o sea, estamos gastando más de lo que ingresa. Mira, estamos hablando de que ya con 2.8 son 40.000 millones de soles de brecha, 40.000, y eso puede subir a 55.000. O sea, la herencia que le están dejando al próximo gobierno es terrible. Así es. Y mira, y este ministro es incapaz de enfrentarse a un parlamento... Este ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. Y el propio Premier, porque mira, no se enfrentan a un parlamento que quiere aumentar las pensiones de los profesores, que quiere aumentar el sueldo, que quiere cambiar el CAS y darle gratificaciones y CTS. Otro retiro de las AFPs, claro, con entonces, lo cual va a perforar el ahorro interno. No es un MEF que se interno. ponga firme. No, en absoluto. Mira, el MEF ha perdido peso político hace mucho. ¿Tú qué vas a comparar este MEF con un Lucho Carranza, un Javier Silva Rubete, un Pedro Pablo Kuczynski? Pero ni siquiera le hacen caso a las razones técnicas del ministro. Ahora, claro, veremos Congreso. cómo termina el año, pero lo que sí va a ser para el próximo gobierno y para el próximo parlamento es la inmunidad parlamentaria que regresa como en la época que ustedes la tenían, que era que efectivamente, que existe ahora, pero que si hay un congresista en flagrancia, lo llevan primero a la Cámara que corresponda. Diputados, eso es lo que dice la nueva norma. Pero, a ver, ¿cómo interpreta esa nueva, este cambio que ha habido? Cuéntame, a ver, un caso hay que explicarle a los ciudadanos, porque Sí, por muchas veces no favor. se les explica. Se ha demonizado la inmunidad parlamentaria. La inmunidad solo protege durante el tiempo que eres congresista, ¿no?, por los posibles o supuestos delitos que cometes durante tu gestión. Para delitos cometidos antes de que fueras elegido, la inmunidad no existe. Para delitos en fragancia, igual te detienen. En otras circunstancias, si no es fragancia, no te pueden detener. Pero sí te detienen. Lo que tienen es que ponerte dentro de las 24 horas siguientes a disposición del Congreso. Bueno, pero si te detienen en flagrancia, es un escándalo que el Congreso no deja no pasa en blanco, así que te levantan la inmunidad. Yo sí creo, perdóname, yo que he estado dispuesto a que me levanten la inmunidad, por ejemplo, cuando el señor Toledo quiso acusarme, quiso ponerme una querella, le dije, adelante con la querella, tiene todo el derecho. Voy a probar que el que ha mentido y que ha cometido delito es él. Pero bueno, yo creo que es una defensa lógica. Lo que pasa es que han demonizado, le han vendido a la idea que es impunidad. No es ninguna impunidad. Ahora, hemos visto claramente que en este Congreso y antes de la reforma, por ejemplo, en el caso del congresista o excongresista Freddy Díaz, que fue acusado de violación incluso en las instalaciones del Parlamento contra una trabajadora parlamentaria. El señor ya está preso, es decir, no hay una impunidad porque de otro lado
Es decir, esto hubiera terminado muy mal, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay otras instituciones parlamentarias que no funcionan como la Comisión de Ética y es por eso que la gente pues está así toda Claro, a la Comisión de defensiva, Ética porque funciona la muy comisión- mal. Claro, la Comisión de Ética no sancionó a ninguno de los mochasueldos, Así no es, sancionó así al es. violador, no sanciona a nadie. Y mira, como bien ha recordado Rafael, ha habido momentos en los cuales ha habido congresistas como el congresista Donaire, congresista Michel Urtecho, que se les ha levantado la inmunidad, han sido desaforados y han Así terminado es. presos. ¿No? Pero lamentablemente en este Parlamento no hay posibilidad de hacer eso y tal vez por eso la gente ve mal a lo que es una institución parlamentaria. No tener inmunidad debilita al parlamentario. Un gran amigo nuestro, Vitocho, estaría preso porque Orellana lo quiso meter Por preso cuando supuesto, lo denunció. por ejemplo, claro, ¿no? por Y ejemplo. Vitocho es uno de los grandes fiscalizadores de este siglo, ¿ah? No de un periodo, o sea, es un gran fiscalizador. Entonces, un tema como ese gravitante no podría haber avanzado si Vitocho no hubiera tenido inmunidad. Entonces la ciudadanía tiene que diferenciar la institución de la inmunidad del elenco parlamentario actual, que son cosas Claro, distintas. que no Y son las esa labor, personas. esa labor, como la acabas de hacer, es lo que los medios tienen que explicarle a los ciudadanos, porque si los ciudadanos no les explican bien, con es. todo derecho, ante el desprestigio del Congreso, dicen, repiten lo que han puesto algunos medios. Sí, es impunidad. Impunidad. Así Lo es, que claro. quieren Sí, es claro. proteger a los sinvergüenzas, y no es Son eso. procesos, hablando de procesos, quiero terminar con la pregunta respecto a Pedro Pablo Kuczynski y el premier Arana. Hoy día no he visto yo a los parlamentarios decir esta injerencia o supuesta injerencia que tuvo respecto a la salida de Pedro Pablo Kuczynski del país. Él llama a la señora Yanet Tello para decirle que Kuczynski estaba en el aeropuerto y que no tenía impedimento de salir del país. Se frustra la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy su defensa, el abogado Midolo, ha presentado una denuncia constitucional contra el premier Arana. ¿Cree que esto prosperará, Rafael? No lo sé si prosperará. Yo sí creo, yo estuve entre los que sí consideraba que era necesario vacar a Pedro Pablo Kuczynski, primero para decirlo, porque no había actuado, me parecía a mí, con ética en la época en que fue ministro de Economía. Ahora bien, soy amigo de Kuczynski, he ido a verlo, he estado con él en diferentes oportunidades, porque creo que las acusaciones que ha recibido son absolutamente desproporcionadas y algunas de ellas ridículas, como la de la organización criminal entre él, su secretaria y su chofer. Francamente, bueno. Entonces, los abusos que la Fiscalía ha venido cometiendo con Pedro Pablo son clarísimos y evidentes para toda persona de buena voluntad. Y efectivamente, si al Poder Judicial se le pasó la renovación, si querían hacerlo, del impedimento de salir, bueno, el señor Kuczynski tenía todo el derecho de ejercer su libertad, o sea, tenía derecho a irse. Si no había orden judicial en ese momento, han hecho muy mal las autoridades en impedirle viajar. La alerta migratoria que saltó, pues porque Bueno, no pero es habían que levantado el Poder Judicial. Ese es el la problema del Poder restricción. Judicial, ¿no? Eso es una injusticia. Eso me parece que es una cosa que... ¿Cómo ve una supuesta injerencia de Arana? No, en definitivamente este caso? hay injerencia. Y mira, y cualquier procesado en estos momentos que tenga algún problema con el Estado puede decir que no hay Estado de Derecho en el Perú y que hay politización de la justicia por la actitud torpe del ministro Arana. Lo que se ha cometido con Pedro Pablo Kuczynski es una arbitrariedad. Una alerta migratoria no es un mandato del juez. A ti, a cualquiera de nosotros, solamente nos puede impedir la salida un mandato judicial. Así es. La alerta Vigente. migratoria dice, oiga, no, por si acaso, pero se va. E informan, pero no te pueden detener. El detenerlo arbitrariamente es un abuso desde cualquier punto de vista. Y acá no estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, que también es amigo mío, sino que es una cuestión de cómo tenemos nosotros que proteger el Estado de Derecho. No puede ser que por presión mediática o de las redes actúe un premier, pues. O sea, ¿dónde está No la...? quería tener otro, entre comillas, No, prófugo y de mire este lo que dice, gobierno la que máquina lo habrá dice. pensado O sea, ya así. ni la inteligencia artificial, una máquina te dice qué hacer. Sí, ¿Dónde está el seguramente, criterio? o sea, a ver, no justifico que se haya hecho esa injerencia, pero la entiendo, lo que tú dices, ha querido evitar otro escándalo, ¿no? Está bien, pero bueno, pero es que no es, o sea, es digamos, explicable, pero no es justificable. Así es. Y hay que saber distinguir esas cosas. Muchísimas gracias a ambos, a ti. Juan Cheput y Rafael Rey, por su presencia en Al Final del Día. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I